Buenas noches, bienvenidos a una nueva temporada de La Letra Chica. Como ya estarán viendo, con una nueva incorporación, y es quien nos va a acompañar este año en la co-conducción de Denise Legrand. Bienvenida y bueno, mucha suerte. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias a toda la producción, al canal por la oportunidad y muchas gracias a Analía por todo este proceso. ¿Qué día, profe? ¿Qué día, no? Vuelve La Letra Chica, empezó la vacunación y Luis Lacalle Pou cumple un año en la presidencia. Exactamente. Como hizo su padre hace 30 años, mañana va a ir a la Asamblea General a explicar un poco qué ha pasado en este año. Pero, ¿qué nos dejó este año de mandato? Muy bien. De eso vamos a estar hablando, qué nos dejó este año, cómo fue este primer año de gobierno de Lacalle Pou. Pero ustedes notarán que falta alguien. Nos está faltando Diego. Bueno, pero creo que lo mejor es que Diego nos cuente por qué está faltando y cuáles son las buenas noticias. Bueno, primer día de trabajo y no fui, pero tengo una hermosa excusa. Siempre les decimos que lo importante es leer la letra chica, pero en este caso hoy para mí lo más importante es otra chica, que es Isabel, mi primera hija que nació ayer, y tengo licencia paternal, que nunca pensé que la iba a tener, pero la tengo. Así que nada, primero que nada darle bienvenida a Denise en este nuevo ciclo. Nos vamos a encontrar dentro de poco. Y me tomo 2 segundos para agradecerle en nombre mío y de mi esposa Victoria a todo el personal del CASMU y en ellos a todo el personal de la salud, sobre todo los que trabajan con niños. Son unos cracks. A todos, desde las auxiliares de servicio hasta los pediatras, las ginecólogas, a todo el mundo. Les agradecemos mucho de corazón por el esfuerzo y por el compromiso que tienen con su trabajo. Arranca un nuevo ciclo de La Letra Chica, así que empezamos. Vamos a leer juntos esta letra chica de un año. No hay excusas. Hola, neoliberalismo, otra vez por aquí. Obviamente no espero que te acuerdes de mí. Pensé que te ibas a quedar en el norte al fin. Otra vez estás cerca, llegaste hasta Chuy. Luis Lacalle Pou tomó posesión este domingo como nuevo presidente de Uruguay. Tabaré Vázquez, el presidente saliente, le entregó a Lacalle la banda presidencial. Yo, Luis Lacalle Pou, me comprometo, por mi honor, a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado. Hoy asume un gobierno, un presidente, que se compromete a respetar el derecho de todos. La ejecución del programa de gobierno a través de la utilización de un recurso y un mecanismo que es constitucional, pero muy polémico, como es la ley de urgente consideración, genera o impone, digamos, una agenda que es regresiva en materia de derechos humanos, que es punitivista y que también es privatizadora. Tenemos un compromiso ineludible con mejorar la calidad y el precio de los servicios públicos. El gobierno anunció ayer los aumentos de tarifas de 3 servicios públicos que entrarán en vigor el 1 de abril. Concretamente para OCE 10,7%, para UTE 10,5% y para Antel 9,78%. Este gobierno tiene un compromiso de manejarse de manera austera. El informe de la CEPAL señala que Uruguay invirtió el 0,7% del producto a los impactos económicos de la pandemia, siendo de los 3 países que menos recursos destinó en la región. Se equivoca la CEPAL en el informe. El gobierno pretende introducir cambios en materia penal, en materia del procedimiento penal y en las herramientas al alcance de la policía. Apoyo legal y apoyo moral a los uniformados de azul. Que si tenés mucha autonomía y no tenés un control civil de la policía, lo que sucede es que se terminan ambientando escenarios de mayores arbitrariedades. La vivienda popular va a tener prioridad en nuestra gestión. ¿Además de esas 50.000 viviendas que anunciaste? No, digo, yo lo puse como algo para mostrar lo que habría que hacer. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Bueno,
Ya los saludamos, así que lo que vamos a hacer ahora es presentar a quienes nos van a estar acompañando, aparte de Denise, con quien ya estuvimos conversando. Hoy en este primer programa nos va a estar acompañando nuestra compañera Natalia Uguay, columnista habitual y además... Flamante directora de La Diaria. Exactamente. Única mujer directora de un medio escrito. Mire usted, bueno, así que felicitaciones. Que bueno, tiene una directora, Mariana Contreras, y tuvo una directora, Rosario Tobriño. Así que, pero sí de un diario en este momento, la única mujer. Muchas gracias y No, muy favor. feliz de estar de nuevo acá. Me imagino que sí, y ojalá que sea con buen éxito. Y por supuesto también nos está acompañando hoy para analizar el primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou, nuestro columnista, el politólogo Daniel Chasquete. Daniel. Muy bien, contento de estar acá, contento con las nuevas sillas. Eso nos pone contentos, ¿no? Lo cual demuestra un avance, claro. Pero bueno, muy feliz de empezar este ciclo. Un saludo a Diego desde acá. Me acabo de enterar, no sabía. Mirá. Y me parece fantástico, maravilloso, una nueva etapa en su vida. A mí no. Bueno, a mí sí. A mí no, porque yo se suponía que iba a trabajar 2 veces por semana y ahora tengo que trabajar 4. Bueno. O 5. Pensá en que... Piensa en la bondad. No. Es una alegría. Un momento así que lindo, para Diego y su familia que bueno, que empieza este hermoso camino que es el camino de la paternidad. Pero bueno, hablemos de caminos. La pandemia marcó sin duda todo lo que podía ser el primer año de gobierno. O sea, asumir y a los pocos días tener una pandemia como la que se vivió no es fácil. El Uruguay no era un país que estuviera en crisis. No. Entonces, en esa medida, ¿qué estrategia se utilizó para gobernar y qué cosas que quedaron de periodos de gobierno anterior fueron positivas o no fueron bien usadas, o fueron bien usadas o no fueron positivas? No bueno, mira, sí, está claro. Desde luego que Lacalle asumió el 1 de marzo, la pandemia llegó el 13. Eso le obligó a modificar la estrategia de gobierno. O sea, el gobierno estaba pensado para actuar de un modo, claro, pero frente a la pandemia tuvo que modificar la política pública de muchísimos ministerios. De todas maneras, eso no fue impedimento para que el gobierno avanzara con su programa, ¿no? Cuando uno mira el programa Compromiso para mi país, vemos que una parte importante de ese programa ya se ha aprobado, sobre todo a nivel legislativo. No obstante, es cierto que la pandemia exigió fuerte al gobierno, y el gobierno yo creo que respondió, ¿no? Porque el 13 de marzo el mundo ofrecía 2 posibles soluciones. O cerrabas todo o apostabas al contagio de rebaño. ¿Quiénes habían cerrado? España, Italia, Francia, más tarde Argentina. ¿Quiénes habían apostado al contagio de rebaño? Bueno, Suecia, Inglaterra, Estados Unidos y más tarde en nuestro continente, Brasil. Y Lacalle Pou decidió ir por el camino del medio, que es una especie de confinamiento voluntario, y creo que le salió bien. Por lo menos durante los primeros 8 meses el contagio estuvo bajo control. Creo que tuvo un gran acierto al convocar al GACH. El GACH le dio mucha tranquilidad a la ciudadanía y también le dio tranquilidad a la oposición. Y creo que, bueno, que hizo funcionar la coalición de manera cohesionada y que el Frente Amplio se comportó como una oposición leal. Que eso es una cosa importante, porque bueno, dio sus votos para todas las leyes de la pandemia. Fíjate que en el 2020 se aprobaron 75 leyes, solamente 7 fueron votadas de manera dividida. Esto indica que el 90% de las leyes que aprobó el Parlamento este año fueron con el voto de todos los partidos. Eso quiere decir que, bueno, que el sistema político reaccionó bien. Desde luego, Uruguay venía bien, es cierto, tenía problemas de déficit fiscal, tenía un aumento del desempleo, estaba en 10%, y bueno, y había algunos otros problemas, el de la seguridad, eran problemas para atacar de manera urgente. Pero el Uruguay contaba con una buena infraestructura sanitaria, Uruguay contaba con un sistema educativo fuerte, contaba con el BPS, los seguros de desempleo fueron vitales y la posibilidad de flexibilizarlos también, y contaba con el MIDES, con una base de datos enorme para todo el porcentaje de la población de carácter informal al cual se le podía transferir dinero. O sea que el gobierno en ese sentido
tenía herramientas. Digamos que el Uruguay contaba con esas herramientas y la calle Pou las utilizó. Y todo eso anduvo bien durante 8 meses. Entonces, uno tuviese que poner nota por esos primeros 8 meses, digamos, y sobre todo mirando la pandemia, la nota fue buena. Ahora, luego de esos 8 meses, digamos, noviembre, diciembre, las cosas empezaron a complicar, surgió el tema de la vacuna, fue un desafío grande. Por primera vez en años que yo recuerde, Uruguay quedó último en un ranking, siempre estábamos primeros en todo, y fuimos el último país en empezar a vacunar, eso empezó hoy. Pero bueno, yo creo que si las vacunas llegan, Uruguay va rápidamente a ponerse a tiro. Hay 2 elementos clave, la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto, ambos con la característica que salen del Ejecutivo hacia el Legislativo. Sí. ¿Son fortalezas o son debilidades? ¿Qué lectura podemos hacer de estas iniciativas? Bueno, desde el punto de vista del procedimiento son fortalezas porque las envía el Ejecutivo y el Parlamento las vota, con muchos cambios, pero las vota al fin. Desde el punto de vista de los contenidos está por verse, porque ahí tiene que ver ya con las características de las políticas públicas. Este gobierno, por ejemplo, tiene un objetivo central que es equilibrar las cuentas públicas. Tiene un equipo económico que para mi gusto es tremendamente ortodoxo, festeja los balances, recordando a Damiani, ¿no? Es decir, festeja el ahorro, y eso para la gente no significa nada. La gente espera otro tipo de resultados. Yo creo que la gente todavía hoy sigue evaluando al gobierno a través de la pandemia, pero cuando miramos la situación social, la situación de la economía, lo que tenemos es como una zona oscura que todavía no sale a la luz y que tiene que ver con el deterioro de la economía, con el aumento de la pobreza, con el aumento de la desigualdad y con un montón de situaciones que hace poco tiempo no las teníamos. Por ejemplo, 800 ollas populares, ¿no? Entonces, a todo eso hay que dar respuesta. Y yo espero, sinceramente, con la mano en el corazón, que en el discurso de mañana el presidente anuncie soluciones para esos sectores, porque esos sectores lo necesitan. Antes de ir a hablar de los problemas que puede tener adentro la coalición, hoy creo que fue hoy que salió una entrevista en El Observador a Astori, que decía que él entendía que el gobierno no había sido leal con el Frente Amplio porque no le reconocía los méritos que había tenido incluso va desde la salida de la crisis con el gobierno de Jorge Valle en adelante, que fueron los que de alguna manera instalaron la estructura que le permitió pasar la pandemia de la forma que se pasó. Es cierto, no hay un buen diálogo entre el Frente Amplio y el gobierno. El gobierno ha sido más bien reacio a dialogar. El Frente Amplio le llevó una propuesta de hacer un gran acuerdo nacional para enfrentar la pandemia, el gobierno no la contestó. El gobierno elige con quién quiere hablar. En algún momento la calle Pou visitó a Vázquez, en otro momento llamaron a Marcos Carámbula, raramente llamaban a Miranda. En algún momento se reunió con la bancada de senadores del Frente Amplio, pero lo cierto es que no hay un diálogo fluido. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que el gobierno mira las encuestas. Y las encuestas están diciendo que le va muy bien así, ¿no? Entonces no toca nada, ¿no? Es decir, si nos va bien, no vamos a modificar. En todo caso, esa será una carta para el futuro. Si las cosas se empiezan a complicar, capaz que llamamos a la oposición. Hay que acordarse que, por ejemplo, Jorge Valle llamó a la oposición en el peor momento de la crisis. Convocó a Suárez y Reyes. Hace años de esto, pero los que tienen más edad se acordarán patente, ¿no? Llamó a Tabaré Vázquez, a Luis Alberto de la Calle Herrera, y les dijo la situación está espantosa. Y bueno, ese tipo de vínculos y de relaciones, la Calle Pou no las cultivó porque yo creo que no las necesita. Y eso es lo mismo que hace en la interna, o sea, recibe las propuestas y le dice, bueno, las vamos a ver, pero en realidad seguimos con nuestro programa. Y de alguna manera los va manejando sin ofrecerle ese lugar de debate que quiere. Sí, es muy buena la observación, porque en realidad en la interna pasa algo parecido. Es decir, él está recibiendo las propuestas, estamos hablando para que el televidente tenga claro las propuestas que hizo Cabildo, las propuestas que hizo Sanguinetti, las propuestas que hizo el Partido Independiente. Dijo que son hasta razonables, pero no dio una respuesta. Tal vez mañana lo haga, pero en su discurso tal vez no. Pero lo cierto es que él se siente fuerte y por otro lado los socios son bastante débiles. Claro. Por momentos, la calle Pou justamente en 2020 se posicionó muy fuerte como su figura y parte de esto fue una recorrida que hizo en distintos medios argentinos en los cuales
pudo comunicar la situación de la pandemia en aquel momento que éramos primeros en la región. Y para conversar sobre esto y repasar qué visión dejó, vamos a conversar con Víctor Hugo Morales desde Buenos Aires. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Estaba encantado escuchando ese análisis tan equilibrado que me viene muy bien por otra parte porque yo estoy un poco a distancia de algunos temas de la política en Uruguay y he escuchado con muchísima atención, casi que me sirve para mi propio bagaje personal. Estoy encantado de estar en contacto con Canal 5 además porque fue la primera pantalla que me permitió hacer televisión en mi historia cuando era un muchachito, hace muchos años. Vos particularmente no habías nacido todavía. Estoy a las órdenes para lo que me quieran preguntar. Bien, muchas gracias. Estamos desde TV Ciudad. Víctor Hugo, te queremos preguntar cuál fue la impresión que dejó Luis Lacalle Pou en este recorrido en los distintos medios argentinos, en las radios y en los canales de televisión. ¿Cuál fue la imagen que dejó sobre Uruguay y su imagen en sí misma como presidente? Bien, disculpen mi desconcierto respecto a los medios, yo había entendido de otra manera. Muchísimas gracias, un saludo a la gente de TV Ciudad. Aquí a Lacalle le fue muy bien, el periodismo lo trató en forma estupenda, como decían recién, estaba en el mejor momento de su gobierno porque le había salido todo bien con la pandemia. Eso cambió en los últimos meses del año pasado, pero no cuando se produjo la llegada de él a Buenos Aires. Y aquí el periodismo neoliberal le dio un tratamiento magnífico, lo puso como ejemplo de muchísimas cosas que en estos momentos sirven para combatir al actual gobierno de centro-izquierda que tiene la Argentina. Sea Piñera, sea Bolsonaro, sea Lenín Moreno, sea Yáñez, hasta no hace mucho tiempo en Bolivia. Todos los presidentes que representan lo que llamamos el neoliberalismo son muy bien tratados por el periodismo más poderoso que hay en la Argentina. Podría decirse que a Lacalle le fue muy bien, que lo tomaron de ejemplo, que lo elogiaron muchísimo, que él a título personal dejó una buena imagen. No hay nada prácticamente para señalar en contra de lo que fue esa presencia del presidente uruguayo en Argentina. Bien, muchas veces se ha asociado, o por lo menos parece asociarse, a la imagen de Lacalle con la imagen de Macri, como que puede haber ciertas similitudes. ¿Tú crees que se ha podido construir o se puede hablar de procesos de construcción de similitudes entre ambos? Representan los mismos criterios. Hay un asunto de neoliberalismo, de ortodoxia económica, etcétera, que los identifica. Me parece que Lacalle está por encima intelectualmente de Macri en lo que pude ver. Macri es un hombre de muy baja estatura intelectual. Por lo tanto, la comparación podría ser por lo que representan, por lo que son, por lo que quieren de sus países, un Estado chico, un déficit fiscal que desaparezca, una atención a los sectores más comprometidos en este mundo tan injusto que habitamos y en el que América Latina es el mejor ejemplo por la tremenda desigualdad que tiene, y a eso tampoco escapa el Río de la Plata. Yo creo que hay un parentesco, efectivamente, en cómo piensan el mundo, en cómo lo ven, pero pondría por encima de lo que es Macri, y no quiero ser peyorativo de ninguna manera e irrespetuoso con el presidente uruguayo, pero cualquier comparación con Macri deja a las personas bien paradas porque Macri es un hombre de muy débil contextura intelectual y por otra parte de un proceder muy sinuoso, muy cínico, muy hipócrita, que espero no caracterice al nuevo presidente de Uruguay. Víctor Hugo, muchísimas gracias por este contacto y fue, por supuesto, muy clara tu apreciación. Buenas noches y muchas gracias. Un placer, a la orden. Daniel, siguiendo con la estrategia desarrollada en comunicación, algo que es bastante fuerte en este gobierno, ¿qué evaluación se puede hacer? ¿Y se centró en alguna figura en particular? Veíamos un poco sobre el centralismo de Lacalle Pou, ¿pero hay algo más además de Lacalle Pou? Bueno, sí, yo diría que este año mostró que Lacalle Pou como político creció mucho, ¿no? O sea, la percepción que tenemos los uruguayos hoy de Lacalle Pou es distinta a la que teníamos antes de que fuera presidente. Se lo ve con mayor estatura política, capaz de, soportar la presión de momentos muy delicados. Se ha transformado en un buen comunicador, no improvisa, es muy cuidadoso, sus declaraciones están bien pensadas. En ese sentido sería lo opuesto a Mujica, por ejemplo, o a Jorge Valle, que eran presidentes que se tenían mucha fe para
para tener la suerte del principiante, ¿no? O sea, decir lo que se les pasaba por la mente y salir bien parados. La calle Pou se ha mostrado en ese sentido muy cuidadoso, muy profesional, digamos. Ha despuntado la figura de Álvaro Delgado como un escudero, como casi un primer ministro, digamos, capaz de hacerse cargo y de hablar en nombre de la calle Pou, algo que no es fácil en un sistema presidencialista. Entonces yo diría que la calle Pou y Delgado son como las dos figuras centrales. Hay que destacar también, digamos, la estrategia general de comunicación del gobierno, que supera ampliamente a la del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio tenía problemas para comunicar lo que hacía, por lo menos en el segundo mandato de Vázquez eso fue patente, y este gobierno comunica bien. Es decir, fíjate, en un año de pandemia, con una situación tan complicada, muestra todo, ¿no? Todo lo que hace lo muestra y le saca partido, usa bien las redes. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno en materia de comunicación ha hecho muy bien las cosas y eso le ha permitido mantener en alto su popularidad, que hoy muestran las encuestas, ¿no? Eso es un asunto relevante. A veces se dice de forma un poco peyorativa que gobierna una agencia de publicidad. ¿Pensás que hubo en los últimos elementos comunicacionales del gobierno, pienso por ejemplo en este episodio de la operadora, controladora aérea, ¿hubo ya una exageración de la estrategia o de la táctica comunicacional en ese caso? ¿Percibís eso o Sí, está funcionando igual? Hay algunos episodios que parecen impostados, innecesarios, no los necesita la calle Pou para mantener su popularidad. Es decir, él no tiene que salir a caminar por 18 con su esposa para ser popular. Ya es popular antes de hacer eso. Pero bueno, probablemente sus asesores se lo indiquen así. Lo de la operadora aérea es igual, no era necesario. Estamos todos contentos de que esté la vacuna, todos nos queremos vacunar. Creo que al país le va a ir bien este año, que nos vamos a vacunar todos y que vamos a superar eso. No era necesario. Pero bueno, en ese sentido, yo no soy un comunicólogo, habría que llamar a un experto y que diga, que opine sobre esto. Esa es la impresión mía personal, ¿no? Que no necesita hacer esas cosas. Bien, Daniel, muchas gracias. Nos dejaste colgado toda la encuesta de Factum, etcétera, etcétera. Bueno, sí, la dejaremos para déjame otro decir momento. una pastillita. La encuesta de Factum es muy buena porque se animó a publicar, digo a publicar porque en realidad todos lo averiguan pero no se publica, ¿no? Más datos que el simple hecho de preguntar si apoyamos o no, o cómo evaluamos al gobierno. Empezaron a preguntar por política, y eso nos mostró que, bueno, que hay toda una serie de políticas del gobierno que no tienen apoyo. Las políticas de empleo, de pobreza, y ahí me parece que es donde está el mayor desafío del gobierno para este año. Te agradezco mucho. Gracias a ti. Nosotros hacemos una breve pausa y ya seguimos hablando de este primer año de gobierno de la calle. Seguimos en este primer programa de la segunda temporada de La Letra Chica y para seguir analizando, bueno, este primer año de gobierno de la calle Pou, y para hablar de este tema recibimos a Eliana Álvarez y a Román Subo. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Durante la campaña electoral previa a estas elecciones, el Partido Nacional, el equipo de la calle, hicieron una fuerte hincapié en el programa de gobierno y hablaron principalmente de 5 pilares, que son cultura, agro, seguridad ciudadana, industria y turismo. Recordemos que el programa del Partido Nacional constaba de 211 propuestas. Cívico Uruguay es una organización de la sociedad civil que busca promover y profundizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Del dicho al hecho es una iniciativa de Cívico que es un monitor sobre el nivel de cumplimiento de las propuestas electorales. Hoy publicaron justamente un repaso sobre lo hecho por el gobierno en este primer año en relación a lo que habían propuesto en la campaña.
Eliana, en términos generales, ¿qué porcentaje del programa se cumplió en este primer año? Bien, bueno, de estas 211 propuestas, que son las que analizamos nosotros en el dicho al hecho, constatamos un cumplimiento del 25.6% del 26%. Eso es del total de propuestas, y después analizamos distintas áreas en donde algunas pueden tener mejor cumplimiento que otras. Es un cumplimiento bastante alto para ser un primer año, ¿no? Es un cumplimiento bastante alto, sí, para ser el primero de... Si sigue así, diríamos que cumple los 100 en los 5 años, pero bueno, tiene una explicación muy evidente, que es la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, que ahí explica gran parte del cumplimiento de las propuestas, y también la Ley de Presupuesto, que vino como a apoyar la LUC. Entonces es esperable que se cumplan muchas propuestas porque están incluidas en esa ley. Román, ¿hay áreas en las que notoriamente se haya completado mayor cantidad de objetivos? Sí, claramente seguridad es el área de mayor nivel de cumplimiento. Nosotros detectamos 47 propuestas que se pueden verificar, digamos, con el tiempo y se pueden medir, de las cuales 48,5% es el nivel de cumplimiento del área. Eso básicamente, como dijo Eliana, se explica por la LUC, muchas medidas de aumento de pena, modificación del Código Penal, del Código del Proceso Penal, y además se le agrega, por ejemplo, ahora la Ley de Presupuesto, mayores efectivos para las cárceles, mayor presupuestación para contratar retirados policiales y otros tipos de personales que hacen el gran bloque, digamos, del cumplimiento en el área de seguridad. ¿Y en cuáles áreas se registra un cumplimiento bajo o nulo? Ahí hay varias áreas que en realidad nosotros no detectamos ningún nivel de avance. Eso queremos aclarar que tampoco quiere decir que sea lo único que se haya hecho, sino que de lo que estaba programado en el programa del Partido Nacional no se ha hecho nada. En políticas sociales nosotros teníamos detectadas tres promesas, de las cuales no tenemos ningún avance. Por ejemplo, el plan Bajo Techo, que trata de una promesa sobre las personas indigentes que viven en la calle. Un dato que hemos desconocido las últimas semanas, que ha ido aumentando. Quizás podamos tener novedades para las próximas mediciones de eso. Esa es una de las promesas de políticas sociales. Deporte tampoco tiene ningún avance, adultos mayores tampoco, y así hay unas 5 o 6 áreas que de momento no tienen ningún avance. Vamos a seguir analizando la cuestión de la seguridad con Natalia. Antes de la pandemia, la seguridad era uno de los temas que más preocupaba a uruguayos y uruguayos, y justamente, como planteaba Román y Eliana, es una de las áreas con mayores niveles de cumplimiento. Parte de esto es tratar de repasar un poco qué medidas se han priorizado, y en particular hay algunas medidas que se apuntan a, en teoría, fortalecer la policía, y también muchas de estas son las que están, de hecho, en la Ley de Urgente Consideración. ¿Cuáles fueron los cambios propuestos y qué impacto vemos a priori en estas primeras medidas? Sí, en el programa de gobierno del Partido Nacional se hacía mucho hincapié en el fortalecimiento jurídico y simbólico, se decía así, de la policía. Se hablaba en campaña de restablecer el concepto de autoridad, de darle garantías a la policía, y en ese sentido, en la Ley de Urgente Consideración, como decías, Denise, hay varios elementos y varias medidas que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, por citar algunas, la presunción de legitimidad para el ejercicio de la autoridad de la acción policial, los cambios en el Código del Proceso Penal, que da más potestades a la policía en el proceso. Después hay creación de delitos específicos, como el delito de agravio a la autoridad policial o el delito de resistencia al arresto, que también son elementos que buscan fortalecer la acción de la policía. Luego hay también una reestructura por fuera de la LUC, ¿no? Hubo una marcha atrás con alguna de las reestructuras que estableció el Frente Amplio en materia policial. Respecto a los delitos estos de agravio a la autoridad policial, sabemos que ya han sido utilizados, hay formalizaciones y hay condenas por estos delitos. No tenemos datos sistematizados porque el Poder Judicial no los habilita públicamente, hay que hacer un pedido específico y demora mucho tiempo. Yo no llegué a tiempo para este programa, pero sí sabemos que han sido, por ejemplo, la semana pasada la justicia de Maldonado condenó a personas por este delito de agravio a la autoridad policial. Este concepto de fortalecimiento de la policía ha tenido impactos, ¿no? Desde el lado oficialista lo que se sostiene es que este nuevo concepto, lo que ha generado es una disminución de los delitos, junto con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, en febrero el Ministerio del Interior presentó las cifras que muestran que los hurtos disminuyeron un 12%, las rapiñas un 19% y los homicidios un 21%.
fueron muy cuestionadas estas cifras, primero por una cuestión metodológica. Por ejemplo, el académico Rafael Paternain dijo que no se tomaban meses consolidados, por ejemplo. Y también, además, por comparar cifras de delitos en un contexto de pandemia con un año de no pandemia, digamos. Pero más allá de esto, como decía Daniel Chaschetti, hay una evaluación, un saldo positivo de la evaluación de la gente en materia de seguridad pública que se acompasa un poco con el cumplimiento de las medidas programáticas. Del lado de las organizaciones de derechos humanos y de la oposición, lo que se señala es que este nuevo concepto de autoridad policial lo que ha hecho fue aumentar la violencia policial. Hay un informe muy crítico de Zarpaja al respecto, el informe anual del año pasado, y hay también denuncias que han aumentado en la institución de derechos humanos sobre este tema, que además está abocada a hacer un protocolo o una recomendación para el uso de escopetas de balas de goma y perdigones que han sido utilizadas recientemente. Hoy creo que hay un caso también. También parte de lo que no se ha considerado en esto de las cifras tiene que ver con que en todo el mundo han bajado los delitos y sin embargo el ministro sostiene que tiene que ver con la gestión. En línea con esto también, en el ámbito carcelario, hubo cambios. ¿Cuáles podrían ser los principales cambios en esta área? Otra área programática importante es esta, se proponía una reforma profunda del sistema carcelario. Lo que ha habido es que en la ley de presupuesto aprobada el año pasado se presupuestan 3 cárceles en el interior, en Tacuarembó, Artigas y 33. Se presupuesta una cárcel de máxima seguridad con 300 plazas y remodelaciones de las cárceles existentes. Más allá de esta mejora en la infraestructura, tenemos una realidad que viene en aumento la cantidad de personas privadas de libertad. En diciembre del año pasado tuvimos un récord de personas privadas de libertad. Creció en 2 años 13% la cantidad de personas presas. Y eso también sumado a políticas de endurecimiento de penas, como mencionaban los de Cívico, endurecimiento de nuevos delitos, por un lado, más penas para los delitos existentes, limitación de la libertad anticipada, prisión obligatoria preventiva para algunos delitos, etcétera. Todas esas medidas de incremento punitivo lo que hacen es generar un aumento de la población carcelaria. En adolescentes, por ejemplo, también pasa lo mismo. Duplicaron la pena máxima en la LUC, pasó a ser de 10 años, cosa que contraviene la Convención de los Derechos del Niño, que dice que la prisión tiene que ser algo excepcional y tiene que ser por el plazo más breve posible. Bueno, ese aumento de penas, no sabemos si fue el efecto de eso, porque habría que evaluarlo con más detenimiento, pero sí sabemos que la cantidad de adolescentes privados de libertad en el INISA aumentó un 25% en pocos meses. Entre junio y diciembre de 2020 aumentó 25% la cantidad de adolescentes privados de libertad. Hay un planteo bien interesante en esto que dice Natalia sobre la construcción de nuevas cárceles, que de alguna manera la LUC lo propone, pero la ley de presupuesto lo deja establecido asociado a la venta de inmuebles de parte del Ministerio del Interior. Claro. Eso habla también de unos plazos bastante más difíciles, licitatorios y demás. ¿Cuánto se contradice también el presupuesto con la ley de urgente consideración? Claro, está un poco supeditado, así como otras medidas dentro de lo que ha sido el programa de este gobierno y su traducción en la LUC y en la ley de presupuesto, muy supeditado a otros factores que puede ser que se cumplan como no, como es este caso que estás poniendo. Entonces habrá que ver, bueno, si efectivamente eso se traduce en construcción de infraestructura carcelaria. Quiero volver un momentito con Eliana y con Román, porque me quedé con una duda. ¿Cómo hacen ustedes ese seguimiento de qué se cumplió y qué no se cumplió? Bien, bueno, nosotros lo que hacemos es primero sistematizar el programa de gobierno. Los programas de gobierno por lo general son un masazo de letra que tienen muchas cosas que no terminan siendo del todo verificables, como propuestas muy ambiguas. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar estas 211 y que son efectivamente cosas que podemos medir y observar en el tiempo. Y después que tenemos el universo de propuestas a medir, tenemos una metodología que está en el sitio y la pueden consultar, que lo que hace es, bueno, si es una ley, por ejemplo, se le otorga un puntaje si tiene media sanción, si tiene toda la sanción, si recién entró al Parlamento, como escalonado, para mostrar también avances, que no todo es blanco y negro. Si son obras, bueno, si se abrió el llamado a la licitación, si se aprobó, y etcétera. Y así vamos construyendo el puntaje de cada propuesta, que lo pueden ver en el sitio, y a su vez un puntaje agregado de las áreas estas que mencionábamos. Más allá de la LUC, que sin duda fue impactante por la cantidad de artículos y de cosas que se votaron, ¿hay algunas que están en desarrollo avanzado o estamos frenados en cuanto a la presentación de propuestas, siguiendo el criterio que decía ella, ¿no? De, bueno, me entró al Parlamento, etcétera? En el Parlamento hay algunas propuestas todavía referidas a delitos ambientales, por ejemplo, pero es solo una presentación que se hizo y no ha logrado avanzar. Sí,
puede haber algunos decretos que estén por salir o cosas que estableció la LUC, pero que falta reglamentación y eso quizás sea esperable. Esto de la LUC también es un poco qué va a pasar con la juntada de firmas si se llega y luego el referéndum, porque en realidad en nuestro conteo que hacemos, cerca del 80% de las promesas cumplidas o con nivel de avance están atadas a algo de la LUC. Eso es un riesgo que hoy por hoy tiene el gobierno si ese mecanismo avanza, digamos. Me voy con Natalia porque me quedó una cosa. Lo hablamos mucho el año pasado esto, sobre que según la CEPAL, Uruguay fue el país que menos dinero invirtió en medidas que atendieran a la población más vulnerable durante la pandemia. Y lo que veíamos en la encuesta de Factum es que los ítems que están vinculados a trabajo, a atención, etcétera, etcétera, son los más bajos. Sobre ese tema, ¿qué me puedes redondear? Claro, es difícil, como en otras áreas, separar los efectos de la pandemia de los indicadores actuales que tenemos a nivel social, ¿no? El aumento de la pobreza, hablábamos del aumento de las personas en situación de calle, creció un 25% según el censo del MIDES. Es difícil separarlo, pero por otro lado, también es cierto que la oposición, por ejemplo, dice que si el gobierno hubiera adoptado medidas más contundentes de combate a la crisis económica y social, por ejemplo, lo de la renta de emergencia o otras propuestas, en realidad tendríamos una situación no tan mala. Y la gente parece evaluar algo similar, la gente, bueno, entre comillas, entendía como la opinión pública, ¿no? La encuesta de Factum de opinión pública de enero, que era la que estábamos mencionando, creo, esa da un saldo negativo respecto a la aprobación de la gestión del gobierno en temas como pobreza, ingresos y empleo también, ¿no? Entonces, ahí hay un punto débil del gobierno y después hay elementos también objetivos que tienen que ver con la suspensión o paralización de programas. Por ejemplo, el programa Asistentes Personales del Sistema Nacional de Cuidados, que lo que alega el MIDES es que está en un proceso de reestructura y que tenía un presupuesto que era irreal. Recordemos que el subsecretario del MIDES dijo que los programas de cuidados eran para países ricos, ¿no? O algo así, así como estaban planteados. Y bueno, hay ahí una paralización de ese programa, lo han denunciado las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad. Y además hubo suspensiones de programas sociales como Cercanías del MIDES, que bueno, después se reinició, digamos, pero hay claramente un área débil, más allá de la falta de cumplimiento programático, parece haber acá un punto débil de la gestión del gobierno de Lacalle Pou. Hay otra área que tiene altos niveles, según el trabajo de Cívico, altos niveles de cumplimiento, que es ganadería, pero también tiene algunas particularidades. ¿Cuáles son? Sí, en ganadería y agro hay una dimensión como cualitativa del análisis, ¿no? Más allá de la dimensión cuantitativa de cuántas propuestas están encaminadas o cumplidas. Hay dos elementos que fueron centrales en la campaña electoral y que están contenidos en el programa de gobierno del Partido Nacional. Uno tiene que ver con la presión fiscal, ¿no? Algo sobre lo que se insistió mucho, de que el agro ya no podía soportar más impuestos o que los sectores productivos ya no podían soportar más impuestos. En ese sentido, es interesante, bueno, y en ese sentido el programa del Partido Nacional tiene propuestas que van en consonancia con eso, pero esas propuestas específicamente han sido de muy escaso cumplimiento. Y de hecho, según un informe de CIMBE referente a 2020, en 2020 la presión fiscal aumentó medio punto global, ¿no? En base a las medidas del gobierno, aumentó medio punto porcentual del PIB, es decir, que la presión fiscal aumentó. Si bien en algunos casos puntuales hubo medidas específicas de apoyo a las pequeñas empresas, por ejemplo, que eso también incluye a las empresas agropecuarias, de apoyo, descuentos en algunos impuestos. Pero hubo también medidas que las perjudicaron a los titulares de explotaciones agropecuarias, como la suspensión del crédito fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces, el balance, digamos, todavía hay organizaciones sociales como Un Solo Uruguay, que formó parte de la base social de apoyo al gobierno, que están reclamando más, ¿no? De bajar más el costo del Estado y bajar más la presión tributaria. Bueno, muy bien. Ya vamos terminando con este bloque. ¿Les quedó algo? No. Que entren a deldichoalecho.com.uy para tener más información. Bueno, dale, muchas gracias. Entonces nosotros en un instante vamos a hablar de economía. Vamos a recibir a Fernando Esponda, economista, para cerrar el círculo sobre este primer año de gobierno de Luis Lacalle Pou. Ya seguimos.
Seguimos en este primer programa de la segunda temporada de La Letra Chica. ¿Quién iba a decir que llegábamos hasta acá, Denise? Pero llegamos. El ahorro, a pesar de la pandemia, el fondo coronavirus, la necesidad de una regla fiscal, fueron puntos centrales de la gestión del gobierno en este año. ¿Qué pasó con la economía? ¿Qué se puede predecir en un tiempo de recuperación para este escenario económico? ¿Qué índices variaron y de qué forma? Nos acompaña Fernando Esponda, quien ya anunciamos, encantado de que nos acompañes. Gracias. Economista que me encanta esto que me dicen, que nos propone entrar a la máquina del tiempo. La máquina no sé si del vamos tiempo. para adelante o para atrás. Bueno, vamos a verlo entonces. Vamos a Antes que verlo. nada, felicitaciones por el segundo ciclo de programa, Bueno, muchas por tu gracias. estreno como conductora Denise, por tu estreno como directora de la diaria Natalia y Diego por su estreno como padre. Como también. padre. Todo estreno Es un acá. día de Todo estreno. Ya está. Menos el ¿Cuál es la estimación con respecto a la caída del Producto Bruto Interno en el 2020? Y porque hay visiones encontradas con respecto Bueno, a ese sí, tema, ¿no? en realidad no necesariamente visiones encontradas. No tenemos el dato oficial todavía, que es el que lanza el Banco Central, lo lanzará en marzo, pero hay unas estimaciones del gobierno que estiman 5,8% de caída del PBI, hay una estimación de CIMBE, que es un centro de investigación privado, que es 6,1%, más o menos 6% va a caer el PBI. En esto que decías, profe, de la máquina del tiempo, para no tirarles una chorrera de números que no tenemos atado a nada, la idea es ver a qué momento del tiempo nos retrocedemos en cada una de las variables. En el PBI, digamos, una caída del 6% implica que retrocedemos al año 2015. O sea, el PBI del 2020 es igual al del 2015. Y para ver una caída de esta magnitud, que es de 6%, en la serie histórica hay que irse hasta el 2002, que caímos 7,7%. O sea, Perdona, para ver si entiendo. Es decir, lo que tú me decís es que hoy el Producto Bruto Interno del Uruguay es igual al del 2015. sí, retrocedimos 5 casilleros. 5 casilleros. Y en términos de variación, para encontrar una caída así, Hay que ir al 2002. hay que ir al 2002. El mercado laboral también es un tema para repasar. La tasa de actividad y de empleo se desplomaron en el 2020. Luego hubo un leve repunte y cerraron la tasa de actividad en 55% y la tasa de empleo en 61%. ¿Qué significan estos números en términos de puestos de trabajo y qué variaciones tienen estas tasas de desempleo y qué lectura podemos hacer? Bien, en términos de empleo, en el 2020 perdimos 60.000 puestos de trabajo, para hablar en carne y hueso, digamos. Esta caída de 60.000 puestos de trabajo, también me puse a mirar la serie para atrás, y si uno ve 2002 se encuentra la misma caída, 60.000 puestos de trabajo en un año, o sea que es una caída muy importante, uno no la encuentra en el medio de la serie. Y en términos de desempleo, básicamente a grandes rasgos, nosotros ahora nos acostumbramos y nos vamos a acostumbrar a ver cifras de desempleo de 10% o superiores a 10%. Eso nos retrotrae a la época básicamente que tuvo Uruguay entre 95 y 2006. En donde el desempleo estaba por encima del 10%. Entre 2006 y 2019 el desempleo estaba por abajo del 10% y ahora de 2020, a partir del segundo semestre sistemáticamente y en los próximos 2 años, dicen los analistas, nos tenemos que acostumbrar a tasas superiores al 10% de desempleo. ¿Hay algún sesgo de género en materia de empleo y de pérdida de puestos de trabajo? Sí, hay un sesgo, digamos, en detrimento de las mujeres, digamos, que son las más golpeadas en este tipo de crisis en términos generales. ¿Y por qué? Digo, no, capaz que no me lo podés contestar, Sí. pero ¿cuál es la explicación? Ahí en realidad tendría que repasarlo y capaz que hay expertas en términos de género que podrían responderte más, pero es una cosa que sucede en el mercado de trabajo. Se decía que volvimos 10 años atrás en la inclusión del mercado de trabajo de las mujeres y justamente mucho puede tener que ver con el cuidado en la pandemia, el sistema de cuidados que hay que montar puertas adentro, todas las dificultades también de la informalidad Sí. del mercado de trabajo de las mujeres. Y ni que hablar del impacto que tiene también, porque tenemos un año de pandemia, lo que significó la ausencia de la educación, ¿no? Entonces eso genera cambios y decisiones en la órbita familiar que en general quien se encarga de esto de los cuidados es la mujer. Estamos hablando de 10%, más del 10% de desempleo. Yo me acuerdo de la época que la cifra era del 13,8, 13,4. Sí. Era por ahí, andaba. Eso estamos Creo que hablando... llegó una vez al 16. Sí, llegó al 20% en la al crisis. 20%. Sí. Después nos acostumbramos y era casi un escándalo cuando pasábamos del 8 al 8,3. Exacto. Uf, qué horrible, ¿no? Sí, y era horrible realmente, Sí, porque claro. cuando hablamos de un 0,3% estamos hablando de gente que se queda sin trabajo. ¿Y sobre los salarios qué podemos decir? Sobre los salarios también tenemos caídas de salarios privados cerca de un 2%, el salario público ahora el ajuste fue 5% por debajo de la inflación, y los ingresos de los hogares, que tiene más cosa que salario, hay una caída de un 7%, que también hay que ir a la época de la crisis del 2002 para ver una caída de esa magnitud.
Sí, porque a lo que decía Denise, a lo que íbamos es, porque todo esto se va a reflejar de alguna manera en un fenómeno que es el aumento de la pobreza. Sí, exactamente, y se está reflejando. En realidad ahora no tenemos el dato oficial todavía. La ministra de Economía esta semana habló de 2-3 puntos de incremento de la pobreza, el ministro de Trabajo habló de 4 puntos. Lo que tenemos, por ejemplo, es una estimación de la Universidad de la República que estimaba un aumento de la pobreza que iba hasta 11,8. Eso en términos de la máquina del tiempo de la pobreza es retroceder 7 años, básicamente. En el 2013 teníamos el nivel de pobreza que vamos a tener en el 2020. ¿Y eso es recuperable en un periodo breve? Bueno, en realidad, ahí cuando se habla de la recuperación de la economía, uno tiene que ver de qué variable está hablando, ¿no? El gobierno estima que en 2021 recuperaríamos los niveles de PBI del 2019, los analistas privados piensan 2022, 2023, pero en general las variables socioeconómicas se recuperan, pero más lento. La crisis del 2002, por ejemplo, nos enseña que el PBI creció, pero los siguientes 2 o 3 años después de la crisis, los salarios siguieron cayendo y la pobreza siguió aumentando. Hay como un rezago en esa recuperación, pero todo depende también de las políticas que se ejecuten para... O sea, de cuáles son las políticas sociales de distribución de esa recuperación. Exactamente, sí, de las perillas, en definitiva. Fernando, para ir terminando y hablar de crisis es remitir al 2002. Contaste algunas similitudes. ¿Qué diferencias hay en este año respecto al 2002? Bien, está buena la pregunta, porque yo empecé a encontrar estas cosas, digamos, de caída similar al 2002 en términos de empleo, en términos de PBI, pero igual no era igual, digamos, al recuerdo por lo menos que yo tengo del 2002, que en un escenario, si bien este escenario es grave, yo tengo un recuerdo del 2002 mucho más grave, supongo que ustedes también. Entonces, pensando en cuál puede ser la diferencia, yo creo que hay una diferencia importante en el punto de partida de la crisis del 2002 y de la crisis del 2020. Básicamente, en definitiva, en los niveles de salario, en los niveles de empleo, en los niveles de pobreza, en la extensión de la red de protección social, tenemos diferencias muy grandes entre el 2019 y principio del siglo XXI. Y me parece que eso es clave, y es clave discutirlo, digamos, como país, porque en esencia, digamos, la construcción del estado de bienestar de Uruguay durante el siglo XXI genera la principal fortaleza y la principal debilidad de capacidad de respuesta de Uruguay ante la crisis. La principal fortaleza, la red de protección social. La principal debilidad, según algunos analistas, es el déficit fiscal alto. Y en definitiva, son dos caras de una misma moneda. Y en realidad el desafío es cómo, si se quiere, mitigar la debilidad sin destruir la fortaleza. Hoy Astori decía en esa nota que el 80% del gasto no es tocable. Bueno, sí, como un gasto, digamos, que es difícil de manejar en términos de la política económica, porque tiene que ver, o sea, hay un problema, digamos, hay una dinámica del déficit fiscal que tiene que ver con los sistemas de seguridad social, con las reglas de seguridad social y de salud, que no es, digamos, bajo, no sé, el presupuesto de café o bajo el presupuesto de cosas. O sea, hay una cosa que tiene que ver con las reglas de juego, que va a estar en discusión en Uruguay, claro, que son los que en definitiva moldean la dinámica del déficit fiscal. Pero, en definitiva, de alguna manera esta constatación de que los puntos de partida son diferentes, en este escenario medio horrible, digamos, que cuento, discúlpenme que en el estreno del programa hago un raconto de cosas horribles de la economía, pero hay algo en los puntos de partida que muestran que estos 18 años entre crisis y crisis no fueron en vano para Uruguay, que construyó algunas capacidades que son las que le permitieron estar en mejores condiciones hoy y quizás encontrar mejores salidas. Sí. Bueno, ¿les queda algo? No. ¿No? ¿Nada? Pronto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y mañana nos encontramos a partir de las 8 de la noche para hablar en la letra chica de La Patria. Es el otro, mañana a las 8 de la noche. Gracias por habernos acompañado.